Archivos Compartidos Tres Ríos es un acervo dinámico de fotografías digitales documentadas, iniciado en 1970 y continuado ininterrumpidamente sobre facetas de la biodiversidad y la pluralidad cultural. El acervo es obra de tres autores. Reúne más de 1 millón de fotografías sistematizadas y documentadas de México, Latinoamérica y países de otros continentes, destinadas a apoyar de manera abierta y gratuita la docencia, la investigación, la difusión cultural, así como proyectos comunitarios específicos. Para ello, durante más de 50 años, han fotografiado y sistematizado entornos, acciones y fenómenos que caracterizan valores patrimoniales excepcionales, dando especial cobertura a las aportaciones y hechos ejemplares realizados en favor de los mismos. Invitados por universidades hermanas e instituciones culturales y científicas, los Tres Ríos, Adalberto, Ernesto y Adalberto, todos docentes de la UAM, han podido trabajar en entornos muy diversos, aprovechando cada ocasión para registrar lo más posible con los equipos y materiales adquiridos con su propio esfuerzo. Con diferentes niveles de cobertura, los Tres Ríos han trabajado en la totalidad de los estados mexicanos y en 55 países. Centrados en el binomio enarbolado por la UNESCO, biodiversidad, pluralidad cultural, es un registro de dones naturales y de creaciones de la inteligencia y la sensibilidad, fundamento de la unidad en la diversidad del género humano. Priorizamos bienes que ocupan un lugar en la historia del desarrollo civilizatorio de la humanidad, muchos de los cuales están reconocidos como patrimonios mundiales. Las Naciones Unidas han solicitado a sus Estados miembros adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguarda de su patrimonio natural y cultural, agregando posteriormente bibliotecas, archivos y acervos documentales. Recomendado esto para identificar y definir, así como catalogar, los distintos elementos del patrimonio con participación de las comunidades. Conscientes del valor de las herencias patrimoniales de México, decidimos enfocar nuestro trabajo al servicio de sus herencias a través del registro fotográfico y la catalogación metodológica de las mismas. Después de un meticuloso y riguroso proceso de evaluación, la UNESCO decidió inscribir nuestro acervo como memoria del mundo, lo que significa un indeclinable compromiso de preservarlo y divulgarlo por ser considerado patrimonio de todos. No se trata solo de un cúmulo de imágenes, sino de un sistema de información que fue creciendo y se multiplicó en la era digital. El trabajo de gabinete para identificar y catalogar los materiales ha contado con el valioso apoyo de miembros de la comunidad científica que los filtran y enriquecen con información especializada. Gracias a esto, las imágenes cuentan con la información necesaria para su identificación y aproximación temática. El acervo Tres Ríos está organizado digitalmente. La incorporación de nuevos materiales es frecuente y la revisión y mejora de contenidos es tarea permanente. Ernesto Ríos se ha enfocado al registro de bienes construidos y creaciones artísticas. Dada la importancia que representan los bienes construidos desde las 7 maravillas propuestas por Herodoto, los bienes arquitectónicos son un tema fundamental de nuestro acervo, incluyendo patrimonios ancestrales, lo mismo que obras de vanguardia, que van desde Xochicalco, Machu Picchu, Stonehenge y Mesa Verde, a las Torres Petronas en Malasia y obras aún más recientes. Nos dice Ernesto Ríos, enfatizamos parte de nuestra búsqueda en capturar fotográficamente la estructura, la forma y la función en la arquitectura. Lo mismo en el convento de Atlatlaucan que en Melbourne, Australia, o la Catedral de Brasilia.
Buscamos que nuestras imágenes no solo registren la realidad desde una sola perspectiva. Cada uno de nosotros busca capturarla desde diferentes ángulos. Estas fotografías, por ejemplo, las tomé en Melbourne. Nos dice Ernesto, es la fachada del Museo Ian Potter, que destaca por su diseño contemporáneo y su singular fachada integrada por reproducciones de esculturas romanas y griegas en un collage tridimensional. Independientemente de que los motivos se remontan al pasado, su composición abigarrada y caótica genera una estética contemporánea. Después de registrar convencionalmente la fachada vertical y horizontalmente, me di a la tarea de capturar desde mi propia óptica los ángulos que consideré más interesantes y estéticos. Así, la fotografía no solo sirve como una herramienta de construcción de la realidad, sino también de deconstrucción o de reconfiguración de la misma. La cámara fotográfica puede ser también una herramienta creativa y una extensión de nuestra imaginación. A través de la lente, vamos documentando, creando y reconfigurando lo que observamos. Cada uno de nosotros, nos dice Ernesto, tiene su propio camino, sendero, visión, enfoque. Los ríos tienen cauce y bifurcaciones propias, pero pueden confluir y converger en una misma desembocadura, en este caso, el patrimonio cultural y natural. La Oficina de Turismo de España invitó a Ernesto a registrar 6 paradores que corresponden al modelo definido por ese país para poner en valor antiguos monasterios, palacios y casonas como notables hoteles y restaurantes. Además de esos paradores, Ernesto revisó las maravillas que lo rodean, siempre buscando documentar dichos patrimonios desde una óptica en donde la luz, la composición y la armonía fortalezcan el contenido de la imagen. Además de bienes ancestrales, en cada destino vamos al encuentro de obras de vanguardia como las de Frank Gehry en Estados Unidos, Panamá o España, para registrar elementos de su célebre arquitectura que, incorporando formas serpenteantes y materiales como el titanio, es especialmente sensible con su entorno. Así, el Museo Guggenheim de Bilbao se convirtió en la clave de la transformación de esa ciudad y dio lugar a lo que se conoce como efecto Bilbao o Guggenheim. Los arquitectos y artistas visuales contemporáneos de México alimentan nuevos capítulos de nuestro acervo en los que hemos incorporado, además de fotografías, entrevistas en video y documentación de sus obras y procesos creativos. Hemos podido interactuar con Fray Gabriel Chávez de la Mora, Agustín Hernández, Lucio Muniain, Jan Hendricks, artista visual, que también ha trabajado con arquitectos importantes como Enrique Norte. Los diálogos con arquitectos como Javier Senosiain o artistas como Guillermo del Toro son fuentes de descubrimientos de procesos culturales, lo cual estimula la autorreflexión y la expansión de la memoria colectiva. En nuestro estado, Morelos, hemos fotografiado bienes construidos durante el siglo XX como el Hotel Moctezuma, el centro de meditación de Agustín Hernández, desafortunadamente en abandono, al igual que el monasterio de Santa María Huacatitlán del arquitecto Fray Gabriel Chávez de la Mora. La consulta y disposición presencial de nuestros acervos es veloz y sencilla, pero el resguardo de alta seguridad, así como el acceso público vía Internet, de acuerdo al compromiso adquirido con la UNESCO, es la etapa siguiente. La necesidad de cumplir lo anterior y la conveniencia de contar con sitios espejo nos ha llevado a trabajar en conjunto con Conavio, con el sistema de repositorios universitarios de la UNAM, con la Universidad de Szeged y con ADAVI, la fundación mexicana que apoya archivos y bibliotecas. La experiencia más lograda ha sido con Conavio, institución creada por un excepcional hombre de ciencia, el doctor José Sarucán, quien, con científicos de la talla del doctor Carlos Galindo, crearon un sistema al servicio de la biodiversidad mexicana, mismo que ha merecido el reconocimiento internacional. ¿Cómo trabajamos con todos ellos? Tres Ríos entrega colecciones a Conavio, por ejemplo, de la reserva del Chichinautzin
o conjuntos de insectos o flores comestibles o chinampas. Conavio, en cuestión de horas, los analiza y devuelve con información taxonómica y además los sube a la red para su consulta y uso público y gratuito. El sistema de Conavio nos permite cumplir nuestro compromiso con la UNESCO y funciona muy bien. Permítanos dar un ejemplo. El mismo día que subieron nuestro material de Potrerillos, Nuevo León, zona rica en petroglifos, un investigador vio a este pequeño reptil y preguntó si teníamos más imágenes del mismo. En minutos remitimos 9. Nuestros acervos han sido la fuente para la publicación de 60 libros, exposiciones, conferencias, sitios de internet y apoyos a la docencia. Por tratarse de un valor esencial, la creación artística también forma parte de nuestros acervos, desde el taller de grandes creadores a los muros o las salas de museos. La pintura y la escultura son de especial interés para nosotros. El espacio escultórico, el Hospicio Cabañas, con la obra maestra de Orozco, o la obra de Sebastián, la de Carlos Mérida, Enrique Catáneo o Rafael Cauduro, que ocupan lugar especial en nuestros archivos. Desde luego hemos trabajado también en el registro de expresiones culturales en materiales en las que el talento y la sensibilidad mexicana es potencia. Consideramos que el arte popular es una de las ramas más vigorosas y dinámicas de la creación mexicana. Por ello, sí hemos dado un especial interés, por ejemplo, al caso de la gastronomía. Además de contribuir a los diversos capítulos que integran el acervo, Adalberto Ríos Lanza ha enfocado su trabajo en uno de los más distintivos renglones de la cultura mexicana. Del total de las imágenes del acervo Tres Ríos, un 25% corresponde a temas relacionados con la alimentación, la gastronomía y los procesos culturales relacionados. Adalberto Roslands ha registrado con ahínco las artes culinarias de múltiples regiones de México y otras naciones, capturando desde las semillas, las manos de agricultores o pescadores, hasta los procesos que incluyen la preparación de la tierra, la siembra, cosecha, almacenamiento, distribución, procesamiento y la preparación de manjares. Nuestro archivo incluye aquellos creadores que actúan como centinelas de ancestrales tradiciones o innovadores vanguardistas. Además de continuar realizando trabajos de campo y de gabinete, nuestra intención es consolidar nuestro acervo, preservarlo y ponerlo al alcance del mayor número posible de personas. Pues ha sido una introducción sensacional a este archivo. Hoy que estamos en este mes, prácticamente, bueno, fue a finales de febrero, pero digamos es como la temporada de Memoria del Mundo, ¿no? Que Ah, es mira. algo que nos viene muy, muy ahorita al tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos los que nos siguen en esta plataforma y en esta tertulia. Como ya vimos, vamos a presentar este archivo de fotografía que se antoja sensacional y para eso tenemos al maestro Adalberto Ríos Salay, que es un morelense universal, alguien escribió, con una trayectoria polifacética, ha sido catedrático, investigador, periodista, autor de libros, fotógrafo, además por ahí tiene también una trayectoria en radio. Y bueno, ha trabajado tanto para la Universidad de Morelos como para la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor invitado de la Universidad de San Carlos en Guatemala y conferencista en universidades desde Yucatán hasta Baja California. Como ya escuchamos en este documental precioso, bueno, conoce prácticamente todos los estados del país. Eh, También ha sido conferencista en estas universidades, en la de Uppsala, en Suecia, en Nueva York, en la de California. Eh, Ha también preparado materiales para la UNESCO, por supuesto, en París, el Fondo de Bienes Culturales de Cuba, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos,
la Universidad Católica de Chile, el CIDEF de Caracas, Venezuela, en la Organización de los Estados Unidos, de los Estados Americanos, perdón, en Washington, en la Casa de América en Madrid, y la Casa de las Américas en La Habana, y otros muchos lugares, ¿no? Ha sido autor de textos universitarios, tanto en la Universidad Nacional, y ha publicado más de 45 libros en México y Europa, todos ellos con el objetivo de estudiar y divulgar la arquitectura, el turismo, el patrimonio cultural material e inmaterial a través de las imágenes. Él es administrador de origen y concluyó sus estudios de maestría en antropología y ha realizado trabajos también de antropología visual y documentales audiovisuales en comunidades purépechas, nahuas, rarámuris, seris, yaquis, mayas, tzotziles, setales, zapotecas, guaves, mazahuas, kikapús, mixtecas y otras más. Y en el extranjero ha trabajado con los mayas de Guatemala, con los garífunas en Belice y Honduras, los cunas de Panamá, los guajiros y pemones en Venezuela, en la Amazonia, en los Andes, en la Patagonia y en Arizona con navajos, apaches y pimas en temas relacionados con la conservación del patrimonio cultural. Además, ha colaborado con comunidades negras en el Caribe, Tanzania, Uruguay o Coahuila en el estudio de investigación de sus usos y costumbres. Su trabajo fotográfico se ha presentado en más de 40 países y forma parte de colecciones en la Rectoría de la Universidad de Riverside en California, la Casa Benito Juárez de La Habana en Cuba, el Centro de Arte Popular de las Islas Canarias, la Unión de Migrantes Michoacanos en Chicago, Centros Culturales de Sonora, el Estado de México, entre otros. Y bueno, como ya vimos, es toda una autoridad en muchas cosas. Eh, pero aparte de la antropología, lo que nos tiene aquí, pues es la fotografía. Y para iniciar, don Adalberto, pues es un gusto que haya aceptado esta tertulia con nosotros. Ahorita Adavi de México, como ya también se mencionó, pues ha tenido un proyecto con él en cuestión del rescate de este archivo que ya vieron que es maravilloso, en tanto los temas y la diversidad que abarca, y en cuanto a la imagen también, por supuesto. Entonces, estos tres ríos que confluyen en este archivo, es muy bonito el nombre del archivo, por supuesto. Eh, la primera pregunta obligada, don Alberto, sería, ¿cómo es que llega usted a la fotografía? Bueno, yo trabajaba en la Universidad Nacional Autónoma de México y era profesor de carrera. Y hace muchos años, el doctor Pablo González Casanova nos convocó en un esfuerzo que hacía para aceptar el mayor número posible de interesados en ingresar en la universidad. Y dentro de las estrategias que se consideraron importantes fueron la de producir materiales audiovisuales. Yo no sabía exactamente de qué me estaban hablando, pero fue una oportunidad para empezar a recorrer diferentes partes de nuestro país en búsqueda de ejemplos que apoyaran la cátedra, que permitieran dar realismo al mostrar el esfuerzo de muchas personas, desde campesinos hasta científicos del más alto nivel, trabajando en problemas de México. Y lo que sí me sirvió el haber estudiado administración es que desde el principio vi que era importantísimo no solamente tomar fotografías, que ahora es un fenómeno universal. Hay millones de personas tomando en este segundo fotografías de las cosas más increíbles, ¿no? Desde un avión aterrizando en el Potomac hasta un meteorito cayendo en Siberia, ¿va? ¿Cómo es posible que la gente lo haya captado todo? Pero la mayoría de las personas que hacen esto lo tienen todo en su pequeño teléfono y muy pocas veces lo aterrizan a nivel de un verdadero archivo. Así es que haber entrado en contacto con Adavi fue un elemento fundamental.
Se nos dijo, hay personas que vienen con una colección muy grande de partituras o de mapas o de libros, pero son muchos libros, muchos mapas, pero no son archivos. Nosotros, dado que trabajamos en el ámbito educativo y con los años se incorporaron mis dos hijos, cada uno con una visión distinta, uno dedicado siempre al arte y el otro dedicado también a la historia del arte, pero a la gastronomía, no como mesas bonitas nada más, sino como todo un proceso cultural, civilizatorio. Entonces empezamos a ver la necesidad de ir incorporando eso. Incluso ahorita, en este momento, fue interrumpida hace un momentito la conferencia telefónica con ustedes, porque me estaba hablando uno de ellos que estaba en Zacapoaxtla y que estaba fascinado con lo que estaba viendo, y a mí me da mucho orgullo eso. Entonces, el haber entrado en contacto con Adavi fue hacer mucho más viable el que estos documentos, el que estos materiales realmente constituyeran un acervo, que tuvieran una aplicación y un uso, sobre todo, en muchas áreas del trabajo y del esfuerzo. Y precisamente fue Adavi quien nos puso en contacto con UNESCO y a iniciar todo ese largo proceso de evaluación, de cuidado, de percepción de lo que estábamos haciendo. Y para nosotros fue muy importante porque eh, aun cuando hemos trabajado en la UNAM o en la Universidad de Morelos, la verdad es que ha sido una tarea durísima. Yo estoy muy cansado, incluso ahorita, simplemente de escuchar facetas en las que hemos trabajado. Estoy agotado, agotado ya. Y sobre todo vivimos una época en la que infortunadamente las preocupaciones de muchas personas pasan por la violencia, por los pleitos, por el escalamiento para ocupar posiciones en la política y en otras cosas, y se ha descuidado muchísimo, muchísimo en nuestro país, al menos la investigación científica, el desarrollo cultural. Así es que el que exista una institución como Adavi, pues definitivamente es una luz tremenda y para nosotros es de lo más importante. Incluso sabemos que Adavi tiene una serie de regulaciones muy precisas, muy rigurosas, como debe ser, y que infortunadamente la burocracia ha creado nuevas y nuevas y nuevas trabas y nuevos problemas para que las cosas fluyan de manera más rápida. Así es que entré en esto por una necesidad escolar de apoyar la docencia, apoyar la investigación, apoyar la divulgación, y pues para nosotros es muy importante que el propio ICOMOS en París nos hable para decir, oye, ayúdanos para ilustrar, para visualizar lo que tenemos que mostrar en nuestros informes. Y lo hemos hecho con mucho gusto, ¿no? Y lo hemos hecho con otros organismos de la UNESCO, con la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, por muchos lados. Así es que ha valido el esfuerzo, pero ha sido fundamental haber encontrado una institución como Adavi que entiende perfectamente de qué se trata eso y que con una generosidad y con una visión muy, muy importante da posibilidad de que sigamos existiendo. No, pues estos son, diría nuestra presidenta, pues son coincidencias de la vida que coincidió a David con ustedes, con Tres Ríos, con usted, don Adalberto, y bueno, que permite que todos los demás tengan acceso a esas imágenes que vieron a través de su lente, ¿no? De sus lentes. Y ahí vendría como otra pregunta obligatoria al respecto de que si
si para ustedes, por ejemplo, a lo mejor para sus hijos ya no, pero para usted, el cambio de tecnología, porque es algo que los fotógrafos de repente es un tema para ellos, de la analógica a lo digital. O sea, hubo un cambio para ustedes, hicieron mejores tomas, hicieron más tomas. ¿Qué pasa con eso? Sí, yo creo que efectivamente, sin darnos cuenta, nos tocó ser testigos, nos tocó ser protagonistas de esta experiencia de cambiar de lo analógico a lo digital. Afortunadamente, para mí los problemas de ancianidad se me han presentado especialmente en los últimos 2 meses. Han sido terribles. Pero antes no estaba yo tan, tan rígido. Y para mí no fue un problema pasar de lo analógico a lo digital. Por el contrario, fue un gozo. Trabajábamos mucho haciendo reportajes para las líneas de aviación, para Reforma, para otras instituciones, y esto nos vino a cambiar la vida, definitivamente. Nos hizo, eh, en primer lugar, analizar inmediatamente el resultado de lo que estábamos haciendo, el poderlo enviar a través también de los medios electrónicos a las diferentes editoriales, el poder retroalimentar las cosas y definitivamente contar con un medio extraordinario. Yo sé que muchos colegas, incluso una vez me invitaron a una reunión y como 10 fotógrafos hablaron pues muy críticamente y violentamente casi contra la era digital. Pero eso fue hace tiempo. Y yo al final les pregunté quién tenía una cámara digital y ninguno la tenía. Entonces yo creo que esto siempre ha sido así, los cambios desde Altamira, siempre ha sucedido lo mismo. Conforme viene una nueva manera, la gente se preocupa y todo. Para nosotros ha sido una maravilla. Incluso, sobre todo, nosotros originalmente lo hacíamos todo en diapositivas. Y en cada cartoncito de las diapositivas anotábamos con un plumón muy fino si lo habíamos tomado en Zacapoaxtla o en Estocolmo y qué era y la mayor información que pudiéramos. Cuando aparece la computadora y se empieza a aplicar en esto, parecía como que nos la habían diseñado para nosotros. Y entonces eso fue maravilloso, porque podíamos incorporar toda la información que quisiéramos y además localizarla a una velocidad a nivel de plática. Y empezamos también entonces a incrementar nuestra interacción con científicos de muy diversas disciplinas, especialmente de arqueología, con historiadores del arte, con antropólogos, con muchísimas personas. Y entonces la labor de identificar, de eh, sistematizar las cosas, de dotarlas de información, pues fue una delicia hacerlo con algunos de los más brillantes mexicanos que han existido, desde Guillermo Bonfil, dando vuelta por Agustín Hernández, pasando por los grandes músicos o cosas así, eso fue extraordinario. Lógicamente, si nos dedicamos a eso, tenemos que recibir un justo castigo, ¿no? Y entonces, el obtener recursos para trabajar ha sido dificilísimo, dificilísimo. Pero lo que no sé cómo le hemos hecho, y eso fue una pregunta que nos hicieron en la Biblioteca del Congreso, en una reunión a que invitaron a Enrique Krause e invitaron al maestro León Portilla y a otros brillantísimos mexicanos, dijeron, con ustedes tenemos una sola pregunta, ¿quién está atrás de ustedes? Pues yo volteé a ver quién estaba en la línea de atrás, ¿no? Y digo, ¿por qué? ¿Cómo es posible que ustedes han trabajado lo mismo en Australia que en África, que en todos lados? ¿Quién lo ha pagado? Digo, de veras nunca nos hemos puesto a pensar eso. No sé cómo lo hemos hecho, no sé cómo lo hemos hecho, pero aquí está, y ahora la gran obligación impuesta por UNESCO y desde luego compartida por Adavi es que esto se preserve,
y que esto tenga acceso público. Haber comprado cámaras, haber tenido computadoras sencillas, haber viajado incluso, fue relativamente fácil. Pero entrar al mundo del compartimiento universal nos rebasa, ¿no? Nos rebasa. ¿Sí? Ahí sí hemos estado buscándole. Con el doctor Sarucán en Conavio fue una maravilla trabajar. Infortunadamente ya no está ni Carlos Galindo, pero la propia UNAM, la UNAM dijeron, esto no se puede perder. Mandaron a su mejor gente de, de repositorios universitarios y con ellos estamos ahorita a punto, pero ha sido muy difícil, ha habido cambio de rector, etcétera, para poder tener esa gran espejo, que así se manejan estas cosas. Y por eso también le hemos dicho a Verónica, que nos escucha bien en Adavi, de que ojalá que en Oaxaca o donde dispongan, se tenga un espejo de todo lo que tenemos, que además no es nada del otro mundo, pero sí es muy importante para que eso sobreviva. Ya hemos tenido problemas alguna vez con la empresa de clase mundial, con la CFE, que de repente un día se fue la luz por todos lados aquí en Cuernavaca y estuvimos a punto de perder todo, todo. Y por eso mismo ha sido muy alentador que la Universidad de Szeged, que acaban de ganar el premio Nobel por su trabajo relativo a la pandemia, pues ellos se interesen en ser respaldo también de esto, porque increíblemente en ese lugar, en Hungría, tienen todo un centro de investigación sobre América Latina importantísimo y en material nuestro puede ser. Así es que sí ha sido una tarea complicada, muy gratificante, eso sí, muy gratificante. Y bueno, y qué bueno que estemos en contacto. Sí, no, pues todas las fotografías emocionantes desde, no sé, las Torres Petronas, que han de ser, ya, uno es una hormiga a comparación de ese monumento a la ingeniería, literalmente. Y si nos vamos a Conavío, pues del otro lado, ¿no? ¿Qué ha sido en ese sentido, si vemos a las Torres Petronas como lo más grande en metros lineales que se ha fotografiado, lo más pequeño que han fotografiado? ¿Ustedes han fotografiado a través, por ejemplo, de microscopios? Sí, precisamente Ernesto, que él hizo el doctorado en Australia, fue a Malasia y tomó las fotos de las Torres Petronas. Y ahora en la Universidad de Morelos, con investigadores muy sufridos, pero muy sufridos, hay un padre con su hijo, biólogos, que se dedican a la fotografía microscópica. Entonces, hemos estado desde San Pedro Mártir, el Observatorio Nacional de México, fotografiando lo macro de lo macro de lo macro, hasta en este caso, pues lo micro, y ver las formas, los disfraces maravillosos que tienen algunos invertebrados increíbles, y eso es fantástico. Ojalá que algún día mucha gente se fuera estimulada y encontrara razón de ser en estas cosas más que en el querer ascender económicamente solamente. Ha sido un error no resolver los problemas económicos, pero muy grave. Pero sí hemos tenido la oportunidad de lo macro a lo micro. Incluso en alguna ocasión trabajamos, estuvimos en Canadá con McLaren, en la oficina canadiense de cinematografía, y él nos mostró un documental que hizo que se llamaba Zoom Infinito, donde comenzaba con unas personas remando en uno de los maravillosos lagos de Canadá, y se veía como uno de ellos le picaba un mosco y el mosco entonces entraba al cuerpo humano y encontraba unas galaxias y unas cosas fantásticas. Y después el zoom empieza a retraerse y entonces aparece el mismo hombre remando, pero ya se ve todo el lago, ya se ve todo, no sé si era Quebec, y se ve todo en América del Norte, y se ve la Tierra y se hace chiquita y es el cosmos, y es lo mismo, exactamente lo mismo. Así es que si es experiencia de lo macro a lo micro,
ha sido una cuestión que nos ha gustado muchísimo, muchísimo. Sí, pues es bueno, esto no se refleja tanto en el documental, pero sí, fotografiar una galaxia, simplemente llegar al observatorio de San Pedro Mártir es todo un reto, porque precisamente necesita del oscuro para poder hacer esas observaciones. Qué maravilla. Y que a través de sus fotografías las personas pudieran interesarse, o no sé, los adolescentes pudieran interesarse en saber qué hay en esos cielos o qué hay en esas células, Así en es. el caparazón de una tortuga, el detalle. Bueno, sería sensacional porque es una manera, ahorita estamos en una sociedad muy visual, Sí, y pero que, efectivamente, como lo que lo dices, que consume es imágenes precisamente, ¿no? Pero la ventaja o el desdoblamiento que hay aquí es que todas estas imágenes, como ya lo mencionó, pues tienen toda una serie de datos y de metadatos que permiten que sean accesibles en instantes, ¿no? Y ahí también otra cosa que tiene que ver en parte con el cambio de la tecnología, fotografía a blanco y negro, hicieron o hacen. el que lo hace es Ernesto. Adalberto y yo no, y no lo hacemos porque los dos somos daltónicos. Ah, Entonces, ya es suficiente. Y al revés, el manejo nuestro del color o nuestra aproximación es totalmente diferente, como desde luego salvada la diferencia, como lo fue Van Gogh o otras personas que trabajaban con el color, pero con un color como lo veíamos nosotros. Entonces Ernesto sí de repente juega y convierte las cosas en blanco y negro y desde luego tiene una estética y tiene un valor muy importante. No, nosotros todo fue a través del camino de la diapositiva que era color y de ahí ha sido un continuo. Pero ahorita que decías del cosmos, yo me recuerdo que una vez la gente en Chile, el gobierno chileno, vio lo que estábamos haciendo y nos empezaron a preguntar qué importancia tendría la fotografía y todo. Le digo, pues mira, por ejemplo, para mí o para nosotros que estábamos allá, hemos visto ahorita unas fotografías del desierto de San Pedro de Atacama y de las Torres del Paine, y desde luego nos parece que serían metas a lograr en la vida. Y cuando terminó la conferencia con ellos, nos entregaron un sobre y nos entregaron un sobre con boletos para irnos a Torres del Paine y para irnos a San Pedro Atacama, pero además para ir a Rapa Nui, a las mal llamadas Islas de Pascua. Y al estar ahí y ver los moais, esas obras escultóricas extraordinarias de esa civilización polinésica, y caminar rumbo a nuestra habitación una noche y voltear a ver el cielo y ver la Vía Láctea, ah, qué sensación, ¿no? Qué maravillas. Y pues quisiéramos seguir utilizando mucho la cámara, disparando. Yo ya me di cuenta que ya llegué a una etapa en que ya no puedo. Tuvimos una visita de unos eh, familiares que vinieron de Hungría y querían ir a ver la mariposa monarca, nada más que cuando llegaron ellos, la mariposa todavía estaba muy arriba, pero los michoacanos fueron tan generosos que nos autorizaron, que nos prestaron los caballos, pero fueron 4 horas a caballo, de las cuales todavía no me repongo y ya vi que ya, eso, ya cuando mucho ahora escucharé la caballería rusticana, pero ya aquello ya se acabó. sí, claro, dicen que todo por servir se acaba, pero obviamente lo que hizo cuando tenía, sí, Raras por todos lados y bueno, qué cosas. Sí, pero obviamente, por ejemplo, las fotografías del museo.
Ian Potter, que están sensacionales. Obviamente hay, como dice el documental, pues de la fachada, una fotografía normal de frente, pero ya esa especie como de escorzos, obviamente que necesitan una postura física muy particular. A mí me Eh, encantaba fotografiar en el piso. La última vez que lo hice fue en Hawái y unas personas se acercaron corriendo a levantarme y lo curioso es que me hablaban en español, pero en fin, es verdad, exige una cierta acrobacia y cosas pero bueno, pero yo no lo veo dramáticamente porque la verdad ya he tenido oportunidad de muchas cosas que han sido un privilegio, ¿no? Haber conocido lo mismo a Mercedes Sosa que a Nicolás Guillén, que a García Márquez o a Octavio Paz, o todo es gracias a la fotografía, pues eso no lo paga uno con nada. Nada. Claro, sí, sí, son oportunidades que tienen ustedes y bueno, pues con la maestría, obviamente, con la que se han conducido, pues es que llegan a conocer a estas personas también. ¿Y cuáles, digamos, tiene algún tema preferido? Sí, por ejemplo, retrato, biología, arquitectura, ¿cuál es el que más les satisface? Una vez nos invitaron al periódico Reforma con todos sus fotógrafos y les decíamos que lo que acabas de mencionar hace un momento, que uno en el internet le pone Notre Dame, o le pone, no sé, alguna de las grandes obras arquitectónicas en Chicago ahora, todas son iguales. Es decir, la gente toma efectivamente la fachada, que para eso es la cara, está bien, pero cada edificio, cada obra tiene cosas que hay que encontrarle y que buscarlas, y entonces se convierte en otra cosa. Entonces sí, la fachada es vital, pero hay miles de detalles y miles de cosas que definitivamente también tienen un valor y una maravilla que uno debe de tratar de encontrarla. Yo me acuerdo de cuando empezamos a hacer fotografías de museos, perdón, de monasterios aquí en Morelos, que son patrimonio mundial. Yo de repente entraba a un claustro y decía, mira lo que estoy descubriendo, cómo entre estas columnas se ve la torre del campanario. Yo no estaba descubriendo nada, eso ya lo habían hecho hace 500 años, ¿no? Pero qué bueno topárselo y encontrarlo, ¿no? Así es que eso es muy importante, pero efectivamente la biología es un campo maravilloso también. La antropología, no se diga, el convivir y el aprender a ser aceptado por los seris, que los pemones, que los apaches, eso es bien importante, porque ahí se descubren muchas cosas de todo tipo, de civilizatorias, estéticas, gastronómicas, de todo. Cuando uno respeta a esas personas y se acerca y ve su dignidad y la celebra, ¿no? Se convierten en otra cosa. Yo creo que ha sido una de las más extraordinarias oportunidades de desarrollo, haber ido a la universidad con los seris, con los yaquis, con los mayos, con los tojolabales, eso es otra cosa, ¿no? Y ojalá que no le entremos y que no pretendamos acercarnos a ellos ahora con unas cosas que me irritan como si fuera una actividad política a secas, ¿no? Que a veces es muy sospechosa. Prefiero la aproximación antropológica y cultural 100.000 veces. Claro, sí, es tratar al otro, especialmente en aquellas comunidades que a pesar que conocen, por decirlo así, la cultura occidental, pues ellos se sienten orgullosos de ser seris, de ser yaquis, de ser tojolabales, de ser comanches, apaches. Eh,
Y bueno, pues respetar eso. Ya es bien sabido que, por ejemplo, en Chiapas hay comunidades que no les gusta que los fotografíen. Claro, acabamos de estar en Chiapas en enero, en noviembre, y volvimos a encontrar amigos de muchos años, como Pedro Mesa, que fue Premio Nacional de la Juventud y que organizó una cooperativa de 400 mujeres sanas. Entonces ir con ellos y poder entrar en San Juan Chamula y que tienen una deferencia de permitirnos hacer las fotos que querramos y que nos reciben así, es extraordinario. Y lo mismo nos ha pasado después de haber viajado en toda América, excepción América, como diría Martí, la nuestra, pero de repente por primera vez llegar a entrar en contacto con los nativos norteamericanos no fue nada fácil, pero ya estando con ellos y todo, fue una experiencia humana fantástica, ¿no? Y extraordinaria de estas personas de las que no sabemos nada, absolutamente nada, y que han hecho un esfuerzo y un avance que ya quisiéramos, aún en el aspecto de relación con los güeros y todo, pero ellos no se dejan y ellos han logrado leyes y han logrado reconocimientos que permiten una vida mucho más digna. Claro, sí, todos estos pueblos originales norteamericanos, Yes. pues que también tienen toda un espectro gráfico muy interesante, muy distintos a los nuestros, por supuesto, y como en todos, pues cada quien tiene sus particularidades. Y alguna fotografía que realmente recuerde así ya fuera por la dificultad, ya fuera por la emoción, una en particular o simplemente no existe. No, sí, eh, de emoción, una vez en Costa Rica, con un hombre un naturalista, le dije que quería yo ojalá encontrar un quetzal. Y empezamos a caminar, de repente me hizo señas que me quedara yo ahí, volvió por mí y cuando estábamos avanzando, como a 3 metros de un quetzal, una rama, no le pude tomar la foto, porque esta ave maravillosa volteaba, me veía y se volvía a su dignidad. Y era tan poca cosa yo, que es la misma sensación que encontrarme con un jaguar, exactamente lo mismo. Entonces entendí por qué nuestros ancestros a ambos los tomaban como deidades, ¿verdad? Pero de fotografía, una vez en las dunas de Samalayuca, en Chihuahua, en el desierto de Chihuahua, empezó un aironazo tremendo y si de por sí las dunas se forman gracias a esa cuestión eólica, había solamente una ramita saliendo entre las dunas y se hizo como un gran mensaje de vida en medio de esa inmensidad. Entonces eso ha sido hacer retratos, desde luego que sí, sobre todo cuando estos grupos étnicos me lo permiten, pues sí, en Guatemala hemos fotografiado cosas maravillosas, eh, tenemos fotografías en los Andes, en Bolivia, también fantásticas, desde luego con la diversidad mexicana, ¿no? Única, y que pues, había oportunidad antes de llevarlo y de exponerlo en Alemania y aquí y allá, y la gente lo admiraba muchísimo. Por cierto, yo me recuerdo una vez en Frankfurt, llegué al hotel después de estar varios días y entonces el que estaba al frente del hotel vino y me dijo, oye, ustedes hicieron las fotos que acabo de ver en el Schirnhalle, y, ¿sí? Y me dice, en ese país va a pasar algo, me dice. Yo, ¿por qué? Pues nada más de ver los ojos de estas personas, este, veo la dignidad, veo la valía y veo que han de estar hartas.
habló como si él fuera también un integrante de estas culturas, ¿no? Y desde luego me recuerdo que una vez se expuso en California, en la Universidad de California, Los Ángeles, y yo llegué temprano a la inauguración y vi a las personas que habían entrado adelantándose un poco y estaban viendo las fotos y disfrutándolas. Entonces, eh, me dijeron que si quería yo hablar cuando en la inauguración y les dije eso, que los había visto admirando a las personas, a los pueblos a los que pertenecemos y que lo vi que los hacían con admiración y todos asentían con la belleza. Y le dije, bueno, recuerden que esas personas son las mismas a las que ustedes discriminan en las calles. Y se pusieron a aplaudir. Y acostumbraba yo llevar una libreta para comentarios y de repente vi una niñita absolutamente de origen mexicano, de puntitas, tratando de llegar a la libreta y apuntando. Y entonces me acerqué y me asomé y puso, I really like it, es mi gente, Paloma Esquivel. En Praga también una vez igual, una niña pobrecita puso, ¿cómo me hubiera gustado ser una niña como las que se, una niña en agua? Sí, pues. Entonces cuando uno ve que el respeto que las imágenes reflejan de nuestros países, de nuestras culturas, eso es lo más halagador que puede haber y lo más gratificante, ¿no? Y eso me ha pasado en muchos lados, en muchos lados. Diciendo, ay, qué bueno que viene una exposición de esto y no de lo de siempre, que pues sí nos dice algo, pero ver a la gente, ver el entorno al que pertenecen, esto es otra cosa. Y no lo estoy diciendo en un plano de que, mira qué bien lo hacemos. No, 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 no. Simplemente porque yo estoy seguro que el día que Adalberto haga una exposición de lo que le ha significado a él entrar en contacto con la gastronomía mexicana, más allá de revistas de buena mesa o, de, o de cosas elaboradas, ha sido así. Y bueno, pues sí, sí puedo contar que cuando el expediente de México, pretendidamente para ser nominado como Patrimonio Mundial, fue rechazado por la UNESCO, el doctor Genoveo Figueroa en Michoacán me dice, oye, ¿tú qué harías? Le digo, pues es que a la UNESCO no se le presentan exposiciones ni trabajos hechos por un chef. El chef, qué bueno que esté ahí, que vaya y que se disfrute también su creación. Pero esto es un proceso civilizatorio, dice, ¿lo hacemos? Entonces lo hicimos en 20 comunidades indígenas y ganaron las mujeres. Las 20 comunidades indígenas purépechas, ellas fueron las que ganaron la nominación. No es que fue todo México, no, fue Michoacán. Entonces ver cómo la recibieron, ver cómo la gente las aplaudía y todo, pues es ha sido muy satisfactorio. Sí, es parte de sus experiencias, especialmente de la gastronomía, cómo ver cómo se está creando el platillo, cómo se está recreando una receta que pasa de generación en generación y que su lente y su ángulo es el que va a hacer que eso quede para el resto, ¿no? De la vida del planeta, por decirlo así, ¿no? Y obviamente, seguramente lo prueban, les convidan. No, Adalberto está permanentemente en eso. Ahorita me habló, te digo, entusiasmado que estaba en el estado de Puebla, pero pasa de uno a otro, a otro, a otro, y el entusiasmo siempre reaparece de manera distinta, porque además somos una diversidad cultural extraordinaria. Y mira, yo creo que cuando entras en contacto con eso todos los días, pues llega un momento en que
en que entras en una angustia. Es decir, ¿qué va a pasar con esto? Porque desgraciadamente hay muchas cosas que pareciera que llevan a la destrucción, ¿no? Por eso insistiría yo de veras en que todo lo que hemos hecho, todo, estuviera respaldado en Oaxaca. Y de veras, no es nada, no es nada, me refiero económicamente, no es nada. Y ya hablaremos mucho más de eso, pero ni estamos especulando para hacer un negocio. No, 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 no. Es que tiene que estar respaldado. Punto. Y si ya lo dijo Sarucán y ya lo dijeron otros, y la propia UNESCO, pues, y ustedes, antes que nada, pues entonces tiene una razón de ser. Claro, finalmente son los más delicados. O sea, los documentos electrónicos, a pesar de que están, ahorita es el momento de lo digital y de este tipo de materiales, pues también, igual que la fotografía en papel, este, para todos los que nos están viendo, pues saben que Adavi tiene una coordinación específica para conservación de fuentes fotográficas, porque este material finalmente es un proceso químico que se está plasmando ya sea en algo de película, como son las diapositivas, o en un papel. Entonces, la calidad del papel, la calidad del químico, y tiene que ver mucho con la conservación, por supuesto. Esto que decían y que supongo que no les pasaba a ustedes, o seguramente sí, que le ponían el dedo encima a la fotografía. Entonces, estos no es que uno sea extremadamente cuidadoso, simplemente que eso implica que ya se le añadió grasa al proceso fotográfico que ya tenía la fotografía impresa, ¿no? Y eso con el tiempo se descompone. Sí, restaurar fotografía, pues es realmente todo un reto. Aquí afortunadamente tenemos a una de las personas que más ha trabajado fotografía en ese sentido, Berenice Hernández Rochín, nuestra coordinadora de conservación de fotografía, y que, bueno, obviamente hay muchas más personas que se dedican a eso, pero todo lo que tiene que ver con restauración, pues es muy caro. Simplemente tú dices, mejor que no toquen la foto a que me la echen a perder y luego tengo que pagar la restauración, ¿no? Eh, en ese sentido, también la calidad de la fotografía antigua, que todos aquellos fotógrafos y los que se dedican también a edición, eh, pues toman su lupa y ven el grano de la fotografía, ¿no? Ahorita, como usted ya lo mencionó, todo el mundo toma fotografías y las tiene en su teléfono y ahí las tiene sin más, ¿no? Cuando podrían de hacer de eso algo sistemático y encontrar más fácil todos esos recursos de el cumpleaños de no sé quién, el paisaje, pues son, no sé si usted piense que ahorita con esta facilidad que se toma una fotografía, se haya vuelto como una necesidad humana de apresar ese momento o esa escena. Pues definitivamente. Y yo creo que desde los pioneros se dieron cuenta de que esa era la responsabilidad. Estuvimos en Hungría hace 2 años y yo pedí que nos recibieran en la fototeca porque estaba el trabajo de Paul Rushdie y nos dijeron no, en ninguna fototeca. La gente del Museo Nacional de Hungría quiere hablar con ustedes. Y oh, sorpresa que llegamos y tenían todo. Y tenían ahí unos expedientes con las fotografías de él. Y él eh, era un muchacho de 27 años
viene para acá con una de las primeras cámaras a mediados del siglo XIX, pero antes su admiración por Alexander von Humboldt lo hace que él planee un viaje tratando de emular a Humboldt, pero con una cámara. Y se viene para acá. Y la maravilla es que encontraron que dejó un libro. Y él, amigo, además de Wagner y de Franz Liszt, lo cual habla del nivelazo que tiene este muchacho, y él era un noble. Y como había peleado por la libertad de Hungría, tuvo que salir corriendo. Por eso aprendió fotografía en París. Pero cuando viene para acá, eh, desde que se baja en el muelle, no dice me encontré una plantita, dice me encontré una crasulácea y una bromelácea y esto, y venía preparadísimo. Se pasa 3 días con sus noches en el cráter del Popocatépetl para medir el viento. Y él es el primero que hace fotografías de Xochicalco, hace fotografías de la Capilla Real en el Estado de México, hace fotos del Borda, hace fotos de muchas cosas, y yo considero que es el padre del registro fotográfico del patrimonio de México. Y él deja unos escritos que qué bárbaro de lo que siente, de lo que ve, de lo que le entusiasma, de lo que le significa estar en Orizaba y meterse en estos lugares selváticos preciosos, y incluso deja recados diciendo, ojalá que los mexicanos se den cuenta de lo que tienen y que lo preserven, porque lo más importante es la lealtad con lo que uno ha heredado. Y dice, y yo por eso he venido a este viaje, porque el interés en Europa y en Hungría por América era fundamental, pero habían llegado solamente relatos de conquistas, pero son las primeras eh, expediciones científicas de España las que traen pintores y traen dibujantes, que es el antecedente, tener imágenes de lo que estaban viendo y de lo que estaban para preservarlo, para cuidarlo, para proyectarlo a futuro, y es lo que hace este hombre. Entonces es un librazo. Hablé con Diego Prieto y le dije, oye, tenemos que imprimir eso. Me dijo que sí, estamos ahorita en eso. Y, y creo, nos dicen en Hungría, que escribió otro librito, pero ese sí no lo vimos, se llamaba Cómo enamorar a una señorita mexicana. Así es que este hombre, con su juventud, pero con su preparación, se da cuenta de la formidable potencia cultural que es México y de biodiversidad, y que por lo tanto hay una obligación absoluta, absoluta, él de cumplir con sus paisanos y darles información, y dos, tratar de preservar todo esto. Sí, pues es un dato muy impresionante, porque en ese momento, pues Hungría era parte del Imperio Austrohúngaro, Así es, gente así se llama, ¿no? así se Entonces, hace. ajá. Y Eh, eso indica los alcances de México en el siglo XIX, ¿no? Qué impresión, además de todos los viajeros tan conocidos, los franceses, los ingleses, por supuesto, el propio Humboldt de la pre-Alemania, pero nunca nos hubiéramos imaginado a un húngaro en México, ¿no? fíjate que Italianos también, varios. Pero qué interesante, o sea, qué este, bonito. Esperemos que esté pronto esa edición, porque seguramente va a ser sensacional. este viaje lo hicimos porque nos invitó el gobierno húngaro, el gobierno mexicano no le interesa, pero el gobierno húngaro sí. Y me dicen, porque sabían que habíamos hecho en Finlandia un paralelismo entre lo que veíamos entre los samis en el norte, en los mal llamados, eh, bueno, hay una palabra inadecuada en sueco para referirse a este grupo que preserva su lengua, su cultura, su religión, muchas cosas, y hicimos un paralelismo entre México y ellos. Y el embajador de Hungría me dice, ¿por qué no lo hacemos con Hungría?
y queremos, va a estar en húngaro hacerlo, como está difícil eso. ¿Cuál es la relación de un país tan pequeñito? Pues, gracias a la Universidad de Szeged y a este grupo de mujeres, todas mujeres antropólogas, nos pusimos a hacerlo y encontramos 18 razones. Una de ellas fue una aportación de Silvia Navarrete, que nos dijo, pues fíjate, Alberto, que el Conservatorio Nacional de Música, que ahora ella dirige, tuvo como fundadora Franz Liszt. Franz Liszt mandó dinero, aunque sea simbólico, pero él empujó para que hubiera un conservatorio. Hay toda serie de trabajos sobre el maíz. Entonces, en húngaro se dice kukoriza, se dice tengeri, y tengeri quiere decir lo que vino del mar, o sea, México. Y ellos tienen tremenda industria de la páprica, de los chiles mexicanos que llegaron, y ellos los molieron y ahora es un producto de exportación maravilloso. Y la esposa del embajador me dice, oye, ¿por qué no hacemos algo sobre los bordados? Yo, claro. Y me dice, es que, dice, ¿tú no crees que en la época de Maximiliano algún oficial húngaro haya ido a Oaxaca? Le dije, pues esa es una posibilidad. La otra es que un oficial zapoteco haya ido a Budapest. y, y, pero ahí va lo más bonito. Fuimos a través, gracias a David, al Museo Textil de Oaxaca. Y entonces tienen una blusa del siglo XIX húngara. Y el director sugirió que fuéramos a San Antonino para hablar con unas artesanas formidables, un grupo solo de mujeres, una familia, como con 6 mujeres. Y, y en Hungría fuimos a un lugar que se llama Kalocha. Y entonces en los dos nos pusieron a estas artesanas y resulta que las dos, y además no buscadas así exprofeso, no, fue una casualidad, pero las dos eran bordadoras. Las dos tenían estudios de posgrado en ciencias, en química y en física. A las dos les pregunté, oye, cuando ves la gente que viene de fuera, tus bordados, ¿qué te dicen en Oaxaca? Ah, pues me dicen que parecen de Hungría o de Ucrania. Y la húngara me dijo, todo el mundo me lo dice. Entonces yo, en cuanto pude, me tomé un avión y me fui a Yucatán. Dice, entonces la primera día que estuve en Yucatán, me fui a varios pueblos, vi los bordados, estuve con ellas. Y en la noche me fui a la playa, me tiré en la arena y me puse a llorar. Dice, me puse a llorar diciendo, esta es mi casa. Y así como eso encontramos 18 cosas. Y entonces la fotografía sirvió como un elemento de unión y de prueba y de testimonio irrefutable, ¿verdad? De que hay cosas universales. Yo creo que no es que haya un ucraniano o polaco que haya venido o un chapaneco, chapaneca. Yo creo que es una manera universal de expresar el bordado, pero cada uno expresa sus flores, que esa es la maravilla, es la diferencia, ¿no? Y entonces, bueno, la cámara nos ha dado la oportunidad de aprender muchas cosas, de veras, es una manera que ojalá que la gente la aprovechara igual, porque no es por nosotros, es por la propia cámara la que da la posibilidad esa de asomarte, como decías, al cosmos o al microcosmos, ¿no? Pero bueno, qué bueno que hiciste, David. Es que, qué sensacional toda esta vida dedicada a, pues a lo bello, ¿no? A lo bello de la vida, a lo bello de la naturaleza, a lo bello de la creación humana. Sí, Es- sí, o sea, es un tipo de fotografía eh, que no es una fotografía del momento, seguramente habrá muchas, ¿no? Pero no es, por ejemplo, como de un corresponsal de guerra o de alguien que se dedica a deportes o espectáculos, es otro tipo simplemente y que lleva a los espectadores a algo más, ¿no? fíjate que hace años iba yo en Nueva York caminando y vi Exposición Mundial de Fotografía. Entré y sí eran espectaculares, eran extraordinarias, pero el 99.99 eran de guerra.
puros ojos salidos, puras piernas quebradas, un tipo con un balazo en la cabeza. Sí, existe eso, efectivamente existe ese horror. ¿Ah? O también las grandes tragedias ecológicas existen, sin duda. Pero yo creo que hay otros mundos, ¿verdad? Que hay que acercarse, la fotografía lo permite, y es otra cosa. No tiene nada que ver al revés. Yo creo que sería una obligación ir señalando las cosas positivas que uno se encuentra, de todo, desde la belleza de los niños, de todas las culturas, hasta lo que hablábamos hace rato, la sabiduría agrícola, la sabiduría alimentaria, tantas cosas que hay que vale la pena y que ojalá que existan expedientes, archivos para que la gente se asome a, a ver esto y que cada quien lo practique, y seguramente pueden aportar muchísimo. Yo me digo, imagínate el día que los huicholes tengan cámaras, oh, las fotos que van a hacer. Claro. Seguramente otra interpretación desde sus ojos, ¿no? De su vida y de la vida de los demás y de su Absolutamente. entorno. Claro, claro, claro. Pues bueno, pues ya, muchas gracias por compartirnos estas instantes de toda su vida profesional alrededor de la fotografía, de esta base de datos de Tres Ríos que es sensacional, por supuesto. Eh, pues agradecerle su tiempo y su dedicación finalmente a este arte de la fotografía y de transmitirle a otros con una imagen como lo más trillado que dicen, pero es lo más cierto. Una imagen vale más que mil palabras. O sea, no hay manera de describir la majestuosidad de la Vía Láctea, ¿no? A través de palabras. Es muy complicado. Tal vez se necesita ser poeta, ¿no? Ojalá. Pero cada fotógrafo, especialmente en esta parte que a ustedes les ha tomado su vida, yo siento que han sido como poetas de la imagen, de la luz, de las sombras, de lo vivo, de lo estático. Y pues gracias por eso y gracias por todo su aporte también a México y haber puesto a México en otra categoría en los ojos del mundo. Pues ojalá que esta charla he disfrutado mucho, que se ampliara a Ernesto y a Adalberto. Estoy seguro que tienen mucho que decir, pero muchísimo, porque ellos nacieron en esto Claro. y, en esto, y con visiones muy distintas y muy diferentes. Eso, y por otro lado, que encontramos la manera de que esto se preserve. Todo. Sí, seguramente que juntos vamos a hacer mucho más. Y pues sí, claro, tener a los otros dos ríos presentes también sería muy interesante hacer esa secuencia y pues en cuanto exista la oportunidad, con mucho gusto. Y Bueno, pues muchas gracias, don Adalberto, pues, muchas gracias a por estos ustedes, momentos. siempre, como siempre, con todo el aprecio. ¿Mm? Muchas gracias.